Cordial saludo a todos y todas. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde buscamos comprender los hechos de nuestra historia desde una mirada sociológica. Hoy hablaremos de un día que generó grandes transformaciones sociales en nuestro país, tal y como lo fue el 9 de abril de 1948, fecha que coincide con el asesinato de la figura política Jorge Eliezer Gaitán, quien fue un líder político-social que representó la esperanza de diversos sectores sociales. Aquel crimen desató una ola de indignación que pronto se convirtió en el llamado Bogotazo, que consistió en un estallido social que marcó el inicio de una nueva etapa de violencia y transformación en el país. Pero a ver, más allá de los hechos políticos, lo que queremos discutir hoy es en torno a qué reveló dicho acontecimiento sobre la sociedad colombiana. Para ello, contamos con dos invitados muy especiales, dos clásicos del pensamiento sociológico, Karl Marx y Émile Durkheim. Por un lado, Marx analizó la historia como el resultado de la lucha de clases y de las relaciones de poder que derivan de la economía. Y por otro lado, Durkheim, quien dedicó su obra a entender cómo se mantiene la cohesión social y qué ocurre cuando los lazos que unen a una comunidad se ven debilitados. Ambos miran la sociedad desde lugares distintos, uno desde la estructura económica y el otro desde la moral y la solidaridad, que es justamente lo que queremos analizar hoy. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestros invitados y los invito a comenzar este diálogo. Para dar inicio a este debate, me gustaría iniciar con una pregunta y está ligada desde su perspectiva, señores analistas, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Buenas tardes. Primero quisiera iniciar saludando a los presentes y agradeciendo la invitación a este espacio, pues celebro su creación y sus intenciones. Ahora bien, partiendo del entendido de que la sociedad es una realidad compuesta de las interacciones de los individuos, el episodio que estamos hablando el día de hoy demuestra muy ávidamente lo que pasa cuando estos vínculos se debilitan, cuando lo que nos une y nos representa se desquebraja debido a una ofensa que en este caso es una muy grave, pues el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Esto, como parece natural, pues desencadena una serie de reacciones que podemos clasificar como emocionales, es decir, pues el Bogotazo. El orden se ve afectado, puesto que existe una ofensa en contra de la conciencia colectiva y esto se traduce en un cambio de solidaridad, donde se exacerba el carácter primitivo de la sociedad. Al igual que mi colega, agradezco plenamente la invitación a este espacio y extiendo un gran saludo a mi colega Durkheim. Desde mi perspectiva, para explicar lo ocurrido el 9 de abril de 1948, debemos analizar el contexto en su totalidad, tanto lo social, económico, político que estaba viviendo Colombia para ese periodo. Entender consigo que la historia, desde la perspectiva del materialismo histórico, se entiende en sí como la historia de la lucha de clases, y este evento fue una manifestación de esas mismas tensiones, recordando así que hacia mediados del siglo XX el país combinaba estructuras semifeudales. Recordemos que el campo estaba industrializado y se hace bastante hincapié en la zona de Bogotá, la urbanización incipiente que estaba permeada en esa zona, donde la burguesía, terratenientes y comerciantes controlaban todo el Estado y los medios de producción, mientras que campesinos, obreros y clases medias empobrecían, vivían en una explotación y exclusión. Otro aspecto que se podría mirar para este hecho es el bipartidismo liberal conservador que funcionaba, si me lo preguntas, desde una superestructura que legitimaba esa dominación bajo la apariencia de una pseudodemocracia, y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán rompió con esa ilusión, evidenciando que las instituciones no representaban al pueblo, y lo que provocó en sí fue una reacción popular que no fue irracional, sino fue una expresión de las contradicciones estructurales del capitalismo colombiano y de una conciencia de clase incipiente. Bueno, agradezco la respuesta de cada uno de mis invitados y tal parece que ustedes difieren en el modo de entender el origen del conflicto. Así que
¿Creen que se trató de más de una cuestión estructural o de liderazgo e interpretación social? Pues desde mi perspectiva, parece ser una cuestión donde interviene tanto lo institucional como lo social. Es decir, la situación que estamos analizando se encuentra sumergida en un estado de anomia. En este sentido, para que ésta se pueda desarrollar se necesita del debilitamiento de las instituciones, que ya existía, y de un fenómeno social que lastime la conciencia colectiva de la sociedad y, por consiguiente, genere en el individuo un sentimiento de ausencia, de una integración social. Este fenómeno lo podemos identificar como el magnicidio. Esto, cuando lo juntamos, evidencia en un momento lleno de inestabilidad, donde la solidaridad que se presenta es una solidaridad más mecánica y el orden social se ve profundamente afectado. Bueno, contestando un poco la pregunta, difiero de mi colega Durkheim, puesto que interpretar quizás los estallidos sociales como patologías del sistema es desconocer que la sociedad capitalista no se tiene que categorizar como meramente armónica. Digamos, la violencia ejercida el 9 de abril no fue solamente un desorden moral, sino que fue una respuesta legítima a siglos de explotación. Y pues quizás hablar de anomia es ocultar las raíces materiales que tiene el conflicto. En contraparte a lo que Marx acaba de mencionar, yo considero que para que una sociedad entre en un estado de anomia se necesita de una institucionalidad débil, como ya lo había mencionado, pero no solo política y socialmente, sino económicamente también. Yo no oculto las raíces materiales del conflicto, simplemente pienso no son las más importantes, puesto que, para mí, los fenómenos sociales encuentran su base en la religión, entendiendo esta como la autoconciencia de la sociedad, que da paso a cambios en la solidaridad que ya expliqué. Y en ese sentido, los estallidos violentos crean caos, incluso aquellos que cuentan con un alto grado de organización, puesto que llevan inevitablemente a la desconexión del individuo de la sociedad y a una desregulación social. Bueno, agradezco tu explicación, pero desde mi perspectiva no comparto plenamente tu visión, ya que mantengo la idea de que explicar lo ocurrido a partir de una supuesta pérdida de cohesión social o de un estado de anomia, no sé, quizás esa mirada deja de lado las condiciones materiales y las relaciones de producción que realmente son la base de la estructura de la sociedad, y que quizás lo que pasó el 9 de abril no fue una simple crisis moral, sino la manifestación de tensiones de clases profundas, y que estas son mismas de un producto de la economía que está controlada por una élite que ha mantenido a la masa bogotana marginada. Y pues ignorar estas contradicciones estructurales es no entender el verdadero origen que tiene el conflicto en sí. Bueno, agradezco profundamente sus respuestas, ya que considero son muy interesantes y muy enriquecedoras para este ejercicio, pero con el fin de dinamizar más el mismo, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que consiste en cómo podemos explicar eso que ocurrió y qué factores o causas debemos considerar. Qué pregunta tan interesante. Bueno, desde mi punto de vista debemos prestar precisa atención a los cambios en el sustrato. En pocas palabras, cuando hablamos de que se realiza una transición, regresión momentánea si se quisiera, desde la solidaridad orgánica hacia una solidaridad mecánica, hablamos de que existen cambios en la división del trabajo, en la densidad poblacional e incluso en las relaciones de interdependencia sociales. Para el análisis de esta situación debemos tener en cuenta el papel de Gaitán en la sociedad. Él y su discurso posicionaron unas ideas que, palabras más, palabras menos, desdibujaban las líneas del bipartidismo. Su muerte entonces implicó la fragmentación del ya débil orden social, generando dinámicas que no apelaron a la institucionalidad, sino a sentimientos de venganza. Bueno, concuerdo con mi colega Durkheim y sí, me parece que es una pregunta bastante interesante, más sin embargo, desde mi perspectiva, centrar la explicación en un cambio de tipo de solidaridad o en la fragmentación del orden moral es nuevamente, como dije en pregunta anterior, es ignorar la raíz real que tiene el conflicto.
Lo ocurrido no se entiende como una simple transición social o por sentimientos colectivos de venganza, sino por la relación que tiene el poder y la dominación a las clases. Quizás la figura de Gaitán no se debe entender por sí solo como el que movilizó a partir de las emociones, sino que él mismo fue el que canalizó el descontento de sectores explotados, frente pues a una élite que mantenía el control económico y político de ese estado. Su asesinato en sí pues no es una fragmentación de orden moral, porque eso es categorizarlo como si fuera débil, sino que puso, o desde mi perspectiva, digamos, a ese descubrimiento las tensiones acumuladas de las estructuras desiguales, en las que las clases subalternas empezaban a cuestionar activamente el dominio que tenían estas mismas. Bueno, pues viendo el debate no creo que podamos llegar a un consenso sobre este tema, puesto que yo podría argumentar que tu perspectiva es infinitamente material y deja de lado muchas de las cuestiones importantes para mi análisis. Entre ellas, pues, y retomando lo que ya se había dicho un poco, el significativo impacto del crimen cometido en la conciencia colectiva, pues para nombrar algunas. Pero respondiendo a tu cuestionamiento y a manera de cierre, creo que reducir el conflicto a relaciones de poder y de dominación y no tener en cuenta los sentimientos de venganza que se generan en las mismas, en tu propio pensamiento, es absurdo e incompleto. Sin embargo, parece interesante qué tan disímiles son nuestras interpretaciones. De nuevo agradezco las opiniones de un tanto divididas de mis dos invitados y bueno, ya como para darle un nuevo enfoque a la discusión, puesto que como ya lo dije son opiniones muy distantes en sí, me gustaría darle una mirada más metodológica. Así que me gustaría preguntarles qué recomendaciones harían a los científicos sociales en formación para analizar este contexto sociológicamente. Pues por mi parte, metodológicamente, haría falta adoptar una visión estructural y funcionalista que haga énfasis en aquellos fenómenos sociales que desaten el caos y desintegren el orden social. En este sentido, recomendaría fuentes que permitan entrever el comportamiento colectivo, las normas sociales y, en cierto sentido, las expresiones de la conciencia colectiva de la sociedad. Analizar el individuo, para mí, se entiende como un análisis que no es individual, puesto que el individuo no es un actor social aislado. Más bien, para mí, este se debe entender como uno cuyos valores están estrechamente conectados con la sociedad misma. Bueno, y en mi caso, recomendaría a los científicos sociales en formación que no se queden en la superficie de los hechos, sino que analicen las estructuras profundas que organizan la sociedad. Para mí es fundamental estudiar las relaciones de producción, las formas de propiedad y las tensiones de clase, porque pues ahí es donde se encuentran las causas reales de los conflictos. Por ello, es clave acudir quizás a las fuentes que revelen esas dinámicas estructurales, como lo son registros económicos de propiedad, documentos estatales o legislativos, discursos políticos, de prensa, incluso testimonios populares. Y estos materiales pues nos permiten de una u otra manera entender al Estado y los intereses que tenían las clases dominantes, cómo estas mismas difundían su ideología y cómo los sectores subalternos comenzaron a tomar, digámoslo así, una conciencia en su situación. Muy bien, hemos llegado al final de este debate entre Karl Marx y Émile Durkheim sobre lo acontecido el 9 de abril de 1948. Y asimismo, hemos escuchado dos miradas que, más que contradecirse, se complementan en su diferencia. A lo largo de la conversación, vimos dos maneras distintas de comprender un mismo hecho. Para Marx, el Bogotazo fue la conciencia de una estructura social desigual donde las élites económicas y políticas mantenían el poder sobre las clases populares. Y esto fue la manifestación visible de una lucha de clases que llevaba tiempo acumulándose.
Ahora bien, para Durkheim, en cambio, el 9 de abril reveló una crisis moral, una ruptura en la conciencia colectiva que debilitó las normas y la confianza entre los ciudadanos. Que los hechos sociales no son simples eventos del pasado, sino que son expresiones de cómo funciona o deja de funcionar una sociedad. Bueno, como historiadores en formación nos queda la tarea de mirar estos sucesos con una perspectiva más amplia y entender que detrás de cada conflicto hay estructuras, normas, valores y emociones colectivas que las sostienen. A manera de cierre, me gustaría destacar que ha sido un ejercicio muy enriquecedor y ha sido un debate donde se han planteado argumentos muy interesantes y debatibles que pues bueno, por temas de tiempo realmente y lamentablemente pues no se logró desarrollar a gran profundidad, pero que sería interesante volver a retomar el ejercicio. Y nada, por último, quería darle las gracias a nuestros invitados, Karl Marx y Émile Durkheim, por acompañarnos en este ejercicio de reflexión, y gracias a todos ustedes quienes nos están escuchando. Gracias por seguir explorando con nosotros los grandes interrogantes de nuestra historia desde una mirada sociológica. Hasta una próxima ocasión.